Enrique Monares Cepeda. Él es el encargado del Hospital General de México, Eduardo Elciaga, es en la terapia intensiva y también médico adscrito al Hospital ABC. Es con el tema miocardiopatía por sepsis. Saludos a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación a este congreso. En los próximos 30 minutos voy a hablar de la miocardiopatía por sepsis, los aspectos más relevantes de su diagnóstico, algunas perspectivas histológicas e históricas y algunos análisis hemodinámicos. Desde 1980, cuando se empezaron a hacer las primeras autopsias en relación a choque séptico, se encontró que los pacientes que fallecían principalmente por un fracaso circulatorio dentro de lo que llamamos falla orgánica múltiple, aun cuando la infección inicial pudo haber sido abdominal o pulmonar, los pacientes presentaban abscesos miocárdicos. En algunos de los casos eran abscesos estériles, que representaban una inflamación secundaria y no directamente una colonización. Conforme se empezó a ser más agresivo en la eliminación del foco séptico, en la reanimación y en el empleo de antibióticos, estos abscesos empezaron a dejar de ser vistos en las autopsias y cuando se analiza a los pacientes que fallecían por un fracaso circulatorio dentro de lo que conocemos como falla orgánica múltiple, ya no se observaban estas imágenes que incluso eran macroscópicas y empezaban a verse imágenes de vasculitis necrotizante. Esto sería el marcador que seguiría o el previo a que haya lesiones visuales en el corazón directamente por causa de focos sépticos ajenos a una infección del corazón. Después, con los continuos esfuerzos por reanimación, empezamos a encontrar que había una miocarditis intersticial y este sería directamente el marcador de lo que ahora llamamos miocardiopatía séptica, que en un inicio, con los estudios de la doctora Parker y los inicios de la medicina nuclear, al empezar a ver el corazón en su volumen diastólico final, fracciones de eyección, se empezó a darse cuenta que los pacientes en choque séptico después de 24 horas empezaban a presentar una depresión miocárdica. En los estudios de pacientes fallecidos se empezaba a ver que había principalmente una miocardiopatía intersticial y en los últimos 40 años se ha analizado lo que sucede a nivel de inflamación en los pacientes con sepsis. Lo primero que sucede directamente en el corazón es la presencia de endotelina 1 y se dan dos cascadas directas y una indirecta. La primera cascada está desarrollada por la endotelina 1 y sus dos primeros marcadores o pasos de inflamación, que son la MK y el TRAD. El TRAD, a su vez, activa la caspasa 8 y la caspasa 8 activa la cascada extrínseca de la apoptosis y esta, a su vez, activa la caspasa 3. Entonces tenemos los mecanismos de inflamación, por un lado, dos de ellos activados directamente por la endotelina, como podemos ver ahí, y un tercer mecanismo que se activa secundariamente en un círculo de realimentación a través de la caspasa 8, activa la caspasa 3, y en este círculo vamos a encontrar la primera detección de la inestabilidad hemodinámica cuando se empezó a estudiar sepsis, que era la sobreproducción de óxido nítrico inducible. Hay que recordar que hay tres tipos de óxido nítrico, pero la sepsis, por eso lo llaman inducible, es activado por la inflamación en sí, y algunas veces podemos correlacionarla con una disminución intracelular de calcio. Una vez que esta disminución intracelular de calcio sucede, hay una cascada intrínseca de la apoptosis. Hay una liberación mitocondrial, el citocromo C se expresa y viene a su vez una activación de la caspasa 9 y se cierra el círculo de inflamación. Tanto la caspasa 8 como la caspasa 9 activan a la caspasa 3
y después de unos mediadores de inflamación, donde se actúa el primero que se detectó, que era el factor de necrosis tumoral, que primero se llamó caquexina. Era una situación de un marcador de inflamación que los investigadores pues detectaban que cuando estaba presente había pérdida del músculo, como si el paciente hubiera estado prolongadamente en ayuno. Por eso se llamaba caquexina. Después pues se vio que era un factor de necrosis, lo llamaron un factor de necrosis tumoral. Y en la actualidad llegamos al punto más importante de la investigación de esta cadena, que es la presencia de fragmentación del DNA. Antes de llegar a este momento, los niveles de óxido nítrico inducible y todos los niveles de marcadores bioquímicos que ustedes ven en esta presentación no correspondían directamente a la disfunción cardiovascular, a la depresión miocárdica. Es decir, uno podía tener mucho óxido nítrico y la función cardiovascular estar conservada, o podíamos medir poco óxido nítrico y tener un fracaso circulatorio masivo. Pero cuando nos enfrentamos a que hay pacientes que por su fenotipo expresan una sobredestrucción o sobrefragmentación de DNA, o que por su fenotipo, aunque la fragmentación no es mucha, sí es en ciertas cadenas muy importantes, esto es el inicio de la medicina personalizada en el choque séptico, encontrar estas cadenas, esta población que puede o sobredestruir la fragmentación del DNA o destruir ciertas cadenas que son importantes para la función. Ahí sí, cuando vemos esta destrucción, sí encontramos una correlación directa con el nivel de depresión miocárdica o miocardiopatía séptica. Ahora, cuando en menos de 6 horas se logra detener la respuesta inflamatoria, solo un 18% de pacientes van a desarrollar disfunción ventricular. Cuando tardamos más de 72 horas en detener esta respuesta inflamatoria, 60% de los pacientes van a tener disfunción ventricular. Este fue el inicio de tratar de encontrar lo que más adelante se llamó metas tempranas, donde la más importante es la erradicación del foco séptico. Después vendría el empleo de las famosas metas tempranas de reanimación. Definitivamente, el perseguir una presión venosa central o un nivel de saturación venosa es algo que no va a permanecer en los conceptos de reanimación dentro de algunos años, pero esta idea de erradicar el foco séptico lo más temprano posible y de tener metas tempranas de reanimación, que incluso en estos momentos pudiéramos llamarlo como el estudio Andrómeda, lograr un llenado capilar menos de 3 segundos durante las primeras horas de reanimación, es la medida más efectiva para impedir que exista la disfunción ventricular asociada a la sepsis. Uno de los puntos más importantes para pensar en esta disfunción miocárdica, en esta miocardiopatía séptica y a su vez depresión miocárdica, es que una FEBI del 65% y una FEBI del 30% pueden estar relacionadas con un gasto cardíaco de 9 litros minuto. Entonces, cuando nosotros enseñamos estos conceptos de hemodinamia a los pacientes, a los residentes, a los médicos que quieran escucharnos, pues tenemos que entender que si tenemos un monitoreo de gasto cardíaco no invasivo, tal vez hacemos una ecoscopía para ver cómo está el gasto cardíaco, o tenemos un gasto cardíaco por línea arterial. El tener 9 litros minuto de gasto cardíaco es muy diferente si la fracción de eyección es del 65% y el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo es de 90 mililitros. Cuando tenemos pacientes que pueden tener una FEBI del 30%, un volumen diastólico final de 140 mililitros y también tener 9 litros de gasto cardíaco, es decir, 9 litros de gasto cardíaco o una FEBI de 65% o un volumen diastólico final de 100 mililitros, no me dicen absolutamente nada si no analizo estos 3 importantes números en un paciente, los 3 números, no solo decir, tiene 9 litros de gasto cardíaco, no necesitará inotrópico. Bueno, piensen ustedes, cuando tengan un paciente con 9 litros minuto de gasto cardíaco, pero tenga una FEBI del 30%,
qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Y también ven esta situación. Si la FEBI es del 65%, el volumen diastólico final de 90 mililitros y el gasto cardíaco de 9 litros, la mortalidad de estos pacientes es de un 65%. Por otro lado, si tenemos un paciente con un FEBI de 30%, un volumen diastólico final de 140 mililitros, la mortalidad puede ser del 35%, aun cuando el gasto cardíaco de los dos pacientes sea el mismo, aun cuando el grupo de mayor mortalidad tenga una fracción de eyección más alta. La mortalidad de un paciente con depresión miocárdica por sepsis establecida, con una FEBI del 65%, un volumen diastólico final del 90% y 9 litros de gasto cardíaco es del 65%. Es decir, estos indicadores nos presentan a los pacientes con la mayor mortalidad por causas cardiovasculares, por disfunción hemodinámica en un paciente con choque séptico. Mientras que, por otro lado, si vemos un paciente con una FEBI del 30%, tal vez nos preocupe esta disminución de la fracción de eyección, vemos 9 litros minuto y pensamos que tal vez el inotrópico no es necesario, y después vemos un volumen diastólico final de 140 mililitros y pensamos que tal vez este paciente está sobrereanimado. Un concepto que en la actualidad impera. Si ustedes hacen una encuesta a las 48 horas de tener un paciente en sus terapias intensivas y le preguntan al residente qué le parece la hemodinamia, el residente va a responder que está sobrereanimado. Es muy importante determinar que este 140 mililitros de volumen diastólico final puede ser la diferencia entre un 65 y un 35% de mortalidad. Nosotros no podemos perseguir números solo porque son números. 9 litros de gasto cardíaco parece mucho gasto cardíaco. Una FEBI de 65 parece una FEBI adecuada. Una FEBI de 30 tal vez me hable de un paciente con depresión miocárdica, y 140 mililitros de volumen diastólico final pudiera hacerme pensar que ya estamos yéndonos sobre la reanimación, y si seguimos el protocolo Rose o el protocolo SOS, tal vez ya estemos en los conceptos de desreanimación. Hay que tener mucho cuidado y verlo a través del tiempo, porque esa es la parte más importante. Los pacientes que no dilatan el ventrículo izquierdo, que aún no aumentan el volumen diastólico final, vean el ejemplo arriba, el volumen diastólico final del paciente con 65% de mortalidad era de 90 mililitros, en el día 1, en el día 7 es de 90 mililitros, 65% de mortalidad. En el otro grupo, FEBI de 30%, el paciente tiene 140 mililitros, y al día 7 el paciente tiene 100 mililitros, y vean que todos esos 7 días de evolución, el paciente continuó con un gasto cardíaco de 9 litros minuto. La enseñanza es muy sencilla. La FEBI, el volumen diastólico final y el gasto cardíaco, los 3 números deben de verse como una parte integral de la evaluación del paciente, y esto es muy importante porque ya cuando hacemos análisis, metaanálisis de todos los estudios, pues nos damos cuenta que esta presencia de pacientes que no aumentan el volumen diastólico final son el grupo de mayor mortalidad. Por supuesto, los que presentan la dilatación, los de menor mortalidad son aquellos donde disminuye la dilatación. Entonces, este concepto sí le pido mucho a todos que lo analicen, porque algunas veces uno pide un ecocardiograma, o tal vez en la actualidad, como todos hacemos ecoscopía y todos somos capaces de sacar una fracción de eyección, uno piensa que todas las fracciones de eyección de 64 o 65% son buenas, y todos piensan que una fracción de eyección del 30% es mala, cuando realmente tenemos que verla en relación a la FEBI, que es volumen sistólico sobre volumen diastólico final. Esa es la forma de entender la fracción de eyección, y que el volumen diastólico final es uno de los principales componentes, y que el gasto cardíaco va a depender de la interacción de estas dos y la frecuencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que saber que algunos pacientes van a tener un volumen diastólico final muy elevado los primeros días de reanimación, que dentro de los siguientes días, en el 7º día, esto tiene que revertir. Pero esos son los pacientes de mejor pronóstico, mientras que los pacientes de peor pronóstico son aquellos que tienen fracciones de eyección elevadas,
con volúmenes diastólicos no tan elevados y que no tienen esta capacidad de dilatarse y después regresar esa dilatación. Imagínense, 65% de mortalidad contra 35% de mortalidad, y todo el tiempo el paciente puede tener un gasto de 9 litros minuto, lo cual nos refiere a una de las leyes o las verdades hemodinámicas del doctor Pinsky. No existe tal cosa como el gasto cardíaco normal. Y por supuesto, ya que estamos hablando de las leyes, las verdades hemodinámicas del doctor Pinsky, la taquicardia nunca es buena. La dilatación del ventrículo es una respuesta que permite mantener el volumen latido a pesar de una disminución de la fracción de eyección. Esto es lo que se espera en los mecanismos de compensación los primeros días y se espera que revierta los días subsecuentes. Ese es el mejor pronóstico. El peor pronóstico es un paciente que nunca se dilata y que la fracción de eyección nunca disminuye como una respuesta a lo que está sucediendo en el paciente. Más adelante, el doctor Villar Barón, ya dejando de lado los estudios con Swan-Ganz y empezando a hacer estudios con ecocardiografía, se dio cuenta que lo que la doctora Parker hizo en los primeros años, en las décadas de los 80, de utilizar la medicina nuclear para ver cómo se comportaba el corazón de los pacientes en los primeros días de sepsis, encontraron lo mismo. En el día 1, vemos que hay una fracción de acortamiento del 35% y que el empleo de solución salina 3 litros, norepinefrina a 0.8 gamas, empieza a corregir estas situaciones de tener una diástole muy pequeña, una sístole muy pequeña. En el día 2, el fin de diástole empieza a hacerse más grande y el fin de sístole empieza a hacerse más grande, es decir, hay una disminución del acortamiento casi en un 50%. 35 el día 1 contra 15 el día 2, y continuamos con vasopresores, ya no utilizamos más volumen, y el día 3 ya tenemos una franca disminución de la contractilidad y se inicia dobutamina 5 gamas. Esto es prácticamente la forma en que nosotros reanimábamos más o menos a partir del 2001 con los estudios del doctor Rivers, antes de que la ecocardiografía nos hiciera pensar de manera más temprana en los inotrópicos. Lo que hacíamos era lo que ustedes están viendo ahí. Pues podemos decir que está equivocado, podemos decir que no es correcto, pero no es correcto gracias a que lo hacíamos de forma ordenada, y esto nos permitió ver de manera retrospectiva que tal vez el utilizar un bolo para todo el mundo, específicamente por su peso corporal, que nadie nunca me pudo responder si estábamos hablando del peso ideal o el peso real, estos famosos 30 mililitros por kilogramo de peso. Pero en fin, en esta década de los 10, del 2001, del estudio de River al 2010, no conozco a nadie que haya reanimado por una forma diferente de empezar a elevar la PVC cuando llegábamos a ciertos niveles de PVC, empezar vasopresor, y cuando empezábamos a notar una disminución de la función cardiovascular, en ese momento solo con una disminución de la saturación venosa, pues empezábamos el inotrópico. Cuando se hacía exclusivamente por Swan-Ganz, cuando se hacía con termodilución transpulmonar y cuando se hace con ecocardiografía, prácticamente llegamos a las mismas decisiones y los mismos resultados. Pero no solo existe la depresión miocárdica del ventrículo izquierdo. Una muy importante es la depresión del ventrículo derecho, y una de las mejores formas de analizar de una manera global la función del ventrículo derecho es ver el comportamiento del TAPSE, de esta excursión de las valvas del ventrículo derecho, que entre menos se pegan al septum o a la pared libre, pues esto quiere decir que hay menos movimiento de las valvas. Si hay menos movimiento de las valvas es porque la función ventricular está disminuida o porque la sobrecarga de líquidos no permite que estas valvas se muevan. Es una muy buena forma de saber si también la depresión miocárdica está afectando al ventrículo derecho, y otra es a través de marcadores séricos, en especial los niveles de troponina. En ausencia de evidencia de un problema coronario, niveles de troponina superiores a 0.9 microgramos,
pueden ser indicativos de disfunción miocárdica por sepsis. Es muy importante resaltar que los marcadores ultrasensibles de troponina, hasta donde yo tengo entendido, no se han retado directamente como una forma de saber cuándo el paciente tiene depresión miocárdica por sepsis y cuándo debemos sospechar un nivel de isquemia. Lo que estamos hablando son estudios del 2011, antes de que se difundiera los niveles de troponina ultrasensible. Un nivel de BNP de 190 picogramos mililitro puede establecer el diagnóstico de disfunción miocárdica por sepsis, aparte de que tiene implicaciones pronósticas, y tal vez pueda ser utilizado como un marcador de seguimiento clínico 48 horas después. Si a las 48 horas empezamos a ver disminuciones del péptido natriurético, es probable que las medidas terapéuticas que estamos desarrollando sean las adecuadas a nivel cardiovascular. Entonces, ¿cómo clasificaríamos la disfunción miocárdica por sepsis? Si no hay choque séptico, no podemos decir que el problema cardiovascular sea directamente por sepsis, especialmente si no hay un daño estructural, es decir, el BNP y las troponinas se encuentran en valores normales, y los valores normales son para cada uno de los que se coordinan en los laboratorios locales. Es muy importante saber esto. Si sí hay un marcador de daño por troponinas o BNP, tenemos que clasificarlo con aquellos pacientes que no tienen disminución de la fracción de eyección, que tienen que ser los que más nos preocupan, si al mismo tiempo tampoco hay una dilatación del ventrículo izquierdo a nivel diastólico, es decir, el volumen diastólico final no ha aumentado. Después vienen los pacientes con disminución de la fracción de eyección y dilatación ventricular, que es la respuesta compensadora que se espera en estos pacientes. Y luego viene la disminución de la fracción de eyección sin dilatación ventricular, que podría encontrar a algunos pacientes que están subreanimados. Respecto al primer grupo, sin disminución de la fracción de eyección, debe de preocuparnos que el paciente no ha tenido una adecuada respuesta de adaptación a lo que está pasando hemodinámicamente por el choque séptico, mientras que los pacientes que tienen disminución de la fracción de eyección y dilatación ventricular, debemos darles seguimiento y a las 48 horas empezar a notar que la dilatación ventricular revierte y la fracción de eyección aumenta. El poder cardíaco, si bien tiene su estudio principalmente en pacientes con falla cardíaca de origen isquémica, también parece una forma de determinar si el paciente va hacia el deterioro hemodinámico por sepsis, por una miocardiopatía séptica o por una depresión miocárdica por sepsis. Esto es, si el paciente no tiene en los siguientes 24 horas un aumento del poder cardíaco o el inicio de la dobutamina no determina un incremento del poder cardíaco, entonces estamos ante pacientes cuya mortalidad puede ser elevada directamente por depresión miocárdica por sepsis. Los análisis de riesgo, como siempre, son la edad y la saturación venosa mixta. Es bien importante que recuerden que este estudio es un poco viejo y en ese entonces sí utilizábamos catéteres de Swan-Ganz para reanimar a los pacientes. La saturación venosa mixta, la que se obtiene en la punta del catéter de Swan-Ganz, es una buena indicación para saber cómo va la evolución de los pacientes con depresión miocárdica por sepsis. Y otros puntos importantes también, la depuración del lactato. A las 24 horas, el acoplamiento ventrículo arterial, que también ese es otro tema importante a nivel de la depresión miocárdica por sepsis, es el principal determinante. El acoplamiento ventrículo, tanto del ventrículo arterial, del ventrículo izquierdo y de la circulación pulmonar. La forma más fácil de descartar disfunción miocárdica por sepsis es un índice de choque menor de 0.9. Junto con un acoplamiento ventrículo arterial, la relación entre la elastancia máxima y la elastancia arterial, estos pueden decirnos directamente cómo va la función cardiovascular, también cuando la depuración del lactato es adecuada, pero del 2012 para el 2023, lo que hemos aprendido es que un paciente que tiene un índice de choque menor de
0.9 y un llenado capilar de menos de 3 segundos, muy difícilmente va a tener un problema de función cardiovascular relacionado a la sepsis, mucho menos de presión miocárdica. Cuando utilizamos un monitoreo hemodinámico más importante, viendo que los marcadores iniciales son en un índice de choque elevado, con lactato elevado, llenado capilar disminuido, lo primero que hacemos es ver el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Si este es menos de 90 mililitros, vemos cómo está el acoplamiento ventrículo arterial. Si es mayor o igual a 1, este paciente solo requiere volumen. Si es menor de 1, requiere volumen más vasopresor. Si el volumen diastólico es mayor de 90, es pues poco probable que sea volumen una respuesta adecuada al paciente, y nos vamos directamente al acoplamiento ventrículo arterial, menos de 1 vasopresores, más de 1 inotrópicos. Pero, por supuesto, tenemos que recordar que lo que acabo de decir es exclusivo del ventrículo izquierdo y también tenemos ventrículo derecho. Entonces, nosotros tenemos que clasificar al paciente acorde a las presiones normales de aurícula izquierda, y esto es la relación EE' por ecoscopía, junto con la presión sistólica de arteria pulmonar, es decir, a nivel de la rapidez con la que determinamos la presión pulmonar normal. Y podemos clasificar a los pacientes que tienen una función de circulación pulmonar normal cuando hay un problema precapilar o postcapilar, pero para fines de sepsis, cuando la presión pulmonar, aunque se encuentra normal, la presión diastólica del ventrículo izquierdo es mayor que la presión de aurícula izquierda. Ese es un paciente muy particular, que es el inicio de la disfunción del ventrículo derecho por choque séptico. Y lo que hablábamos de acoplamiento ventrículo arterial, también podemos verlo con acoplamiento del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y circulación pulmonar, con una relación muy fácil de hacer, que es el TAPSE. Como les había dicho anteriormente, el TAPSE es una buena forma de ver cómo está la función del ventrículo derecho. Dista mucho de ser la mejor, pero es una de las que primero podemos aprender. Y cuando nosotros correlacionamos TAPSE sobre presión sistólica de arteria pulmonar, cuando estos valores son anormales a partir de un punto de corte de 0.31, debemos considerar que el paciente tiene disfunción ventricular derecha, tiene un mal acoplamiento ventrículo derecho, circulación pulmonar, que es el inicio de la disfunción ventricular, especialmente cuando el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar es menos de 100 milisegundos. Estos son pacientes en alto riesgo de fracaso de ventrículo derecho. Las nuevas tecnologías que hablan del famoso strain rate, tenemos que tener presentes que, si bien es un importante despliegue de tecnología impensable hace algunas décadas, pues lo que están viendo es una idea que el primero que la tuvo fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el primero en darse cuenta que el corazón rota, y después se dieron cuenta que si le quitan esa rotación puede perder hasta 25% de su fracción de eyección o su función cardiovascular. Luego, entonces, cuando alguien les dice strain rate, pues lo único que quiere decir es que están viendo cómo es la rotación del miocardio. Si esta rotación es muy pobre, esto quiere decir que el corazón empieza a tener disfunción. Y algunas veces la podemos nosotros ver de manera semi-cuantitativa, sin un software tan complicado como es el strain rate. Lo único que tenemos que hacer es ver en diástole la longitud del septum, y ver el acortamiento que se presenta, hacer una pequeña fórmula matemática. No nos va a dar toda la información del strain rate, pero este simple análisis nos puede ayudar a tomar decisiones en el paciente crítico. Pero para mí es más importante que recuerden que la depresión miocárdica tiene que ver una relación entre la fracción de eyección, el volumen diastólico, el gasto cardíaco para el ventrículo izquierdo, una relación TAPSE sobre presión sistólica de arteria pulmonar para el ventrículo derecho, y que lo que tenemos que entender es que todo lo que habíamos dicho a nivel hemodinámico está justificado por una disminución de la capacidad de rotación del corazón. Siempre es complicado hablar de hemodinamia. Por eso, cuando algo no está muy claro a nivel hemodinámico, yo recuerdo estas 3 frases, y a través del estudio de estas 3 frases y de los datos hemodinámicos, uno va encontrando la respuesta, ¿no? Toda sangre llega al lugar de su quietud. Esto está en el libro de los libros de Shilan Balam.
Después Jorge Luis Borges en un poema nos dice: incesante fluye tu sangre por un laberinto de secretos ríos, y la sangre busca aquello que detenga su viaje, pero se aferra a todo lo que lo propague. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas.